Hola, mi nombre es Evelyn y yo les voy a hablar acerca del enlace químico. ¿Qué es? Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. En este proceso los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, la cual es la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces. Gracias a esto, los átomos se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas, inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Hay tres principales tipos de enlaces químicos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Se trata de enlaces fuertes y duraderos que unen a un átomo con otro átomo o grupo de átomos. El tipo de enlace que se genere influirá fuertemente en las propiedades de los compuestos químicos formados. Enlace iónico. Los enlaces iónicos ocurren cuando un átomo gana o pierde electrones. Como resultado de esta transferencia de electrones se forman iones o, lo que es lo mismo, partículas cargadas. Estos iones pueden tener carga negativa, los conocemos como aniones, o positiva, cationes. Este enlace se forma por la unión de un metal con un no metal. Propiedades del enlace iónico. Por lo general, los compuestos de enlaces iónicos forman sólidos cristalinos y se rompen con facilidad. Este es precisamente el caso de la sal de mesa. Además, estos compuestos suelen tener puntos de fusión elevados y son solubles en agua. Una de las propiedades del enlace iónico más característica tiene que ver con la conducción de la electricidad y los estados de la materia. Aunque en estado sólido no son conductores, esto cambia cuando están en estado líquido o en una disolución debido a los iones móviles. Enlace covalente. Otro modo que tienen los átomos para formar enlaces químicos es compartiendo electrones. De esta manera, crean enlaces covalentes. Los electrones no se quedan inmóviles en un punto, sino que se mueven entre los átomos. Esto da lugar a los principales tipos de enlaces covalentes: el enlace covalente polar, el enlace covalente no polar y el enlace covalente coordinado. Enlace covalente polar. Es un enlace covalente que se forma entre átomos de diferentes elementos. Nunca se produce entre átomos del mismo elemento. Se da entre un no metal y un no metal diferentes, que tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 0.4 y menor de 1.7. Esta diferencia puede ser variable, en algunos casos se sitúa entre 0.5 y 2. En el enlace covalente polar, los electrones no se comparten por igual entre los dos átomos, lo que causa que el enlace tenga polaridad y la molécula presente momento dipolar. Los electrones se sitúan más próximos al átomo más electronegativo, que queda con mayor densidad de cargas negativas. El otro átomo queda con mayor densidad de cargas positivas. La molécula resultante es un dipolo eléctrico, una molécula con polaridad pero sin llegar a presentar cargas eléctricas completas como ocurre en los iones. Enlace covalente no polar, también llamado enlace covalente puro o apolar. Es la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones de forma equitativa, es decir, que los electrones que forman el enlace pasan aproximadamente la misma cantidad de tiempo cerca de uno de los átomos que del otro. Este tipo de enlace se da entre dos átomos iguales del mismo elemento o entre dos átomos diferentes pero que tengan electronegatividades muy similares. Por eso este enlace se da entre un no metal y otro no metal igual. Un enlace se considera no polar si la diferencia de electronegatividades es menor o igual a 0.4. Enlace covalente coordinado. Un enlace covalente coordinado es un enlace formado cuando ambos electrones del enlace son donados por uno de los átomos.
consiste en la compartición de un par de electrones proveniente del mismo átomo. En general, las propiedades del enlace covalente es que son insolubles en agua, tienen bajos puntos de fusión y ebullición, son malos conductores del calor y la electricidad. Y una de sus características más distintivas es que es el enlace químico más fuerte, siendo muy difícil separar los átomos unidos por un enlace de este tipo. Enlace metálico. Como dice su nombre, los enlaces metálicos se forman entre átomos de metales. En estos casos, los átomos se organizan en una estructura conocida como el mar de electrones. La estructura del enlace metálico se debe a que los átomos de los metales tienen pocos electrones en la última capa, que pierden fácilmente. Como resultado, se convierten en cationes que se distribuyen por el espacio, formando una especie de red, mientras que los electrones que han perdido crean a su alrededor una nube de electrones que puede moverse por toda la red. Así, los cationes con carga positiva queden unidos mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. Los metales son los elementos más abundantes en la tabla periódica, por lo que se te será sencillo encontrar ejemplos de enlaces metálicos. Algunos de los más comunes son el hierro, el aluminio o el cobre. Propiedades del enlace metálico. Esta peculiar estructura en red explica muchas de las propiedades del enlace metálico. Por ejemplo, como los electrones pueden moverse con mucha facilidad, los metales son buenos conductores de la electricidad. También explica la alta maleabilidad y ductibilidad de los metales. Otra propiedad de los metales más característica es su elevado punto de fusión, razón por la que a temperatura ambiente los encontramos en estado sólido. Enlaces moleculares, enlace de Van der Waals y enlace de puente de hidrógeno. El enlace de Van der Waals es un tipo de enlace intermolecular en el que las moléculas polares se unen unas con otras por la existencia de dipolos. Son fuerzas mucho más débiles que los enlaces moleculares, menores a los enlaces iónico, covalente y metálico, pero fundamentales para explicar muchos fenómenos. Tipos de enlaces de Van der Waals. Dipolo-dipolo. Enlace formado por dos moléculas polares cercanas entre las que se produce una atracción entre sus dipolos positivos y negativos. Dipolo-dipolo inducido. Enlace formado por una molécula polar y otra no polar sobre la que se induce un dipolo transitorio. Dipolos transitorios o fuerzas de London. Enlace formado entre dos moléculas no polares en las que se producen dipolos transitorios. Son fuerzas muy débiles, se producen en todas las moléculas con más intensidad cuanto mayor sea el número de electrones. Ion dipolo se produce entre iones y moléculas polares. Explica la disolución de las sales en el agua. Importancia de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son responsables de fenómenos muy importantes, como el aumento de los puntos de fusión y ebullición de un compuesto, la viscosidad, la tensión superficial, la difusión y la adhesión. Enlace puente de hidrógeno. Son enlaces intermoleculares que se establecen entre el hidrógeno y átomos electronegativos, con tendencia a atraer los electrones, como el flúor, oxígeno o nitrógeno. Los enlaces de hidrógeno permiten la comunicación de distintas moléculas intermoleculares, pero también pueden conectar diferentes zonas de una misma molécula, intramoleculares. Además, pueden establecerse entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Esta fuerza es, por ejemplo, la responsable de mantener la estructura del ADN o de las proteínas y supone uno de los pilares de la naturaleza y la vida. Estructura de Lewis. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Son representaciones adecuadas y sencillas de iones y compuestos,
que facilitan el recuento exacto de los electrones y constituyen una base importante, estable y relativa. En esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente, indicando la ordenación de los átomos en el espacio. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúa con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles o triples, y después de cada uno de estos se encuentra en cada enlace covalente. Las estructuras de Lewis muestran los diferentes átomos de una determinada causa usando un símbolo químico y líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. Representan también si entre los átomos existen enlaces simples, dobles o triples. En ocasiones, para representar cada enlace se usan pares de puntos en vez de líneas. Los electrones apartados, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea o con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenece. Y bueno, esa es toda una explicación resumida acerca del enlace químico.